Hola, soy Mariela Sister. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete. El día de hoy pensaba en los momentos en la vida que nos hacen madurar. Esos momentos que todos hemos pasado, pues, de la niñez, de la inocencia, de no preocuparnos de nada, a de repente, pues, los sucesos en la vida que empiezan a ocurrir y que nos hacen madurar, pensar de diferente manera acerca de lo que nos está ocurriendo y tomar decisiones que son difíciles o importantes y que marcan un antes y un después. Y pensaba en eso un momento hoy porque suelo pensar mucho, pero principalmente hoy pensé que yo desde muy joven maduré muy pronto. Y pues fue por razones ajenas a mí, realmente no fue a razón de mi vida, de las circunstancias que me ocurrieron a mí personalmente, sino por circunstancias que pues todo aquel que ha vivido pues una separación de sus padres, pues se da cuenta que hay un antes y un después de cuando eso ocurre. Y sobre todo cuando estás en la adolescencia, sobre todo en ese difícil tiempo. Mis padres, pues, no fueron la excepción, desafortunadamente, pues llegaron a un momento que ya no podían seguir estar juntos, ¿no? Y ese fue un momento para mí de madurar porque, pues, a veces los adultos, desafortunadamente, no son tan maduros, curiosamente. Yo a mi madre la quise mucho y la quiero mucho aún, aunque ya descansa en paz. Pero mi mamá siempre fue muy inmadura. Mi mamá, yo la sentí que toda su vida, pues, de cierta manera se recargó en nosotros, sus hijos, para que la ayudáramos. Les platico algunas anécdotas para que demuestren, pues, un poquito a qué me refiero. Yo me acuerdo a mi madre haber hecho cosas como aventarse a ir a una casa de una amiga fuera de Tijuana, a una fiesta en una alberca. Y pues era como a una hora, hora y media de lo que era Tijuana. Y pues todo aquel que tiene carro y que sale a carretera, pues sabe que lo ideal es que cheques la presión de las llantas, que cheques todo, que el aceite. Yo no tengo carro y no manejo, pero sé eso, que tienes que checar que tu carro esté en buenas condiciones para que no te vayas a quedar atorado en la carretera. Y mi mamá no pensó en nada de eso, simplemente nos agarró a nosotros. Creo que fui nada más yo, no recuerdo si mi hermano fue. Pero el caso es que fuimos a esa fiesta y curiosamente mi papá se encontraba de viaje y se había llevado el carro de la compañía, porque viajaba a veces por avión, pero a veces por carretera. Y me acuerdo de regreso, venía yo viendo por la parte de atrás los carros. Estaba yo, pues en aquel entonces no había ni siquiera asientos para niños ni nada. Y yo me recargo así detrás, viendo los carros, contando los carros, y de repente veo a mi papá. Y digo, mamá, mamá, ahí está mi papá. Y la cara de mi papá de enojo, de que mi mamá se había atrevido a salir a carretera así nomás, sin checar el carro. Bueno, le dijo el huevo y quién lo puso después, porque pues qué inconsciencia, qué tal si te quedas varada en medio de la nada. En aquel entonces pues no había ningún tipo de asistencia carretera ni nada, o sea, te quedabas parado ahí en medio y pues estabas a merced de que te ayudara alguien y te ayudaran a cambiar una llanta, y pues mi madre no sabía cambiar llantas. Así es que si se hubiera podido, bueno, si hubiera pasado lo peor, que el carro se desconchinflara, mi papá fuera de la ciudad no podía ayudarla, pues todas sus amigas de mi mamá pues eran mujeres, no podrían ayudarla, y nos habíamos quedado a merced de sepa qué en medio de la nada. Entonces por eso se enojó tanto mi papá, porque dijo, ¿cómo? Pues es la falta de responsabilidad, de cómo nomás te avientas a agarrar el carro así, te vas, no piensas en las consecuencias, el riesgo para ti, para los niños. Mi mamá tenía detalles así.
recuerdo en una ocasión, pues, que estábamos solos, dijo: "Ay, vamos a Estados Unidos a dar la vuelta a la playa o al centro comercial", algo así. Y me acuerdo que mi mamá, desde ese entonces, pues, ella manejaba, pero aprendió a manejar grande, y me acuerdo que nos usaba de sus copilotos. Decía: "A ver, ¿me puedo meter en el siguiente carril?". Y, pues, oye, yo era una niña, qué responsabilidad de que en lugar de que tú te fijes por el retrovisor, el espejo del carro, ¿verdad? De que si puedes pasarte en línea, le estés preguntando a tus hijos que si me puedo pasar a la siguiente línea, ¿no viene carro? Ahorita lo pienso como adulto y digo: "Mamá, imagínense que hubieran sido brutos tus hijos y te hubiéramos dicho: 'Sí, pásate, ya viene un carro', y madres". O sea, ese tipo de cositas que mi mamá tenía que, pues, no eran con malicia ni nada, pero eran riesgosas. Entonces, cuando mis papás se separan, yo tendría unos 13, 14 años. Y, pues, mi mamá seguía siendo la misma mujer que les platico, o sea, tenía puntadas así de inmadurez. Ya no sabía usar un cajero automático. Mi papá lo único que le dio fue la tarjeta de crédito cuando se fue y le dijo: "Ahí está para que pagues lo que se necesita para los niños y para ti", y me voy. Y se fue. Y mi mamá no ni siquiera sabía entrar al cajero automático a sacar dinero del cajero. ¿Quién crees que hizo eso? Yo. Entonces, a eso voy con que digo, la inmadurez de mis papás adultos fue lo que a mí, una chamaca de 14 años, pues, me hizo tener que madurar antes, tener que tomar decisiones, tener que pensar cosas que no tenía yo que haber pensado a tan joven edad, ¿no? Y desde ahí fue mi camino de empezar a ser una persona, pues, que maduré más rápido de lo que debí, eh, apoyando a mi mamá sobre todo, porque mi mamá no era una persona muy brillante, la amo con todo mi corazón, era mi madre, pero mi mamá no era una mujer que, pues, no terminó la prepa y tampoco leía mucho, ni tampoco se preocupó por después de salir de los estudios, de seguirse educando. La verdad es que mi mamá, pues, a veces actuaba como niña. Y yo recuerdo haber tomado decisiones antes de llegar a los 17. Recuerdo que, pues, nos quedamos sin dinero, bueno, bajamos de estatus económico por mi papá invirtió en algo y no salió bien, y, pues, perdió muchísimo dinero, y pasamos de ser clase media a ser clase baja, pero así. Y recuerdo que la decisión que yo tomé, que digo, o sea, yo, una chamaca de 16 años, convenciendo a mi madre tendría 60 y pico a ese punto. Yo, usando la lógica de mamá, no tenemos suficiente dinero, tenemos que cambiarnos de departamento, y mi mamá todavía irrealísticamente queriendo vivir en un departamento más costoso de lo que podíamos costearnos. Y yo, una chamaca de 16 años, teniendo la conversación madura con mi madre, diciéndole: "Mamá, mi tía te está ofreciendo apoyarnos con un lugar donde vivir. Sí, ya sé que es un huevo, no quieres vivir ahí. Tú prefieres seguir viviendo en un lugar más grande, mejor, pero hay que ponerse en la realidad. Si mi papá no tiene dinero, tú no trabajas, pues tenemos que ponernos en lo que podemos y agradecer lo que nos están ofreciendo". O sea, imagínense, 16 años y yo hablando con una mujer que tenía 60 años, con lógica y explicándole esas decisiones. A eso es a lo que voy. Yo aprendí a madurar, tuve que madurar a una edad muy joven, por los problemas que se presentaron en nuestras vidas. Y creo que dejé la niñez muy rápido, porque no tuve la oportunidad realmente de naturalmente pensar en cosas de jovencitas, del noviecito, de soñar, pues, de ir dejando poquito a poco mis juguetes. O sea, yo fui de que todo esto pasó y yo tuve que perder todos mis juguetes cuando yo no estaba lista para perder mis juguetes por necesidad, porque tuve que compartir cuarto con mi madre, porque ya no podíamos vivir en un lugar donde yo tuviera mi propio cuarto. Entonces, todas estas cosas que me pasaron me tuvieron forzosamente que hacer madurar muy rápido.
cuando yo todavía no debía haber madurado, realmente debía haber tenido, pues, la oportunidad de seguir siendo, pues, una chamaca que viviera, que disfrutara, que riera, y me vi en situaciones, pues involucrada en problemas de adultos que, pues, realmente no tenía que haberme visto. Y la vida es curiosa porque pienso que todos y cada uno de ustedes, pues, ha vivido diferentes cosas en su vida y ha tenido que enfrentarse a dificultades, eh, que, pues, de ahí determinan en qué momento han madurado, en qué momento, eh, han tenido que afrontar la vida, pues, de manera ya seria, sin poderse, pues, hacer loco, ignorar los problemas, sino que tener que pensar seriamente en decisiones. Eso es la madurez, que tienes que pensar en las consecuencias de tus actos, de tus acciones, cómo actuar en situaciones difíciles, que tienes que pensar y que no te puedes dar el gusto de simplemente vivir y no pensar y dejar que las cosas pasen. No, la madurez es eso, que tienes que hacerte responsable de tomar decisiones. Y todos y cada uno de nosotros, pues, le ha tocado en diferentes momentos tener que lidiar con eso. A mí me tocó de muy joven y pues, ¿qué les puedo decir? Durante algún tiempo me sentí muy orgullosa de haber sido capaz de tomar esas decisiones, de haber influido en mi madre para tomar decisiones, pues, bien tomadas, eh, de convencerla, de decir: "¿Qué estás pensando?", que era yo una chamaca. Pero después dije, realmente, pues, fue de cierta manera injusto para mí tener que haber abandonado mi niñez por tener que lidiar con eso, pero, pues, así es la vida. Creo que ha de haber muchas personas aquí, pues, que a lo mejor una enfermedad de un ser querido hizo que tuvieran que afrontar la vida de manera muy seria a muy temprana edad, o la enfermedad de un hermano, hermana, no sé. A cada uno de nosotros, pues, no nos toca vivir una vida ideal, no nos toca vivir una vida fuera de problemas. Así es como las cartas de la vida se nos presentan. Dicen: "Ahí te va, y a ver cómo lidias con esto". Y de eso depende, pues, en qué momento tiene uno que aprender a madurar. Hay personas que, pues, tienen la fortuna de llegar hasta los 20 y no tienen que preocuparse por ninguna decisión, porque sus padres, pues, les han resuelto la vida y han lidiado con todo por ellos, pues, bien entrados a los 28 años, 27. Yo conozco personas aquí así, que ha habido chamacos que tienen ya casi 29 años y todavía siguen viviendo con sus papás, y sus papás todavía les siguen resolviendo el problema de que ellos tienen carro, pero son los que les pagan la aseguranza, son los que les pagan el celular, son los que les proveen el techo. O sea, realmente no han tenido que madurar, hacerse responsables y realmente tomar decisiones serias con respecto a su vida. Y eso es lo que hace, pues, la madurez, el enfrentarse a la vida ya como un adulto y tener que lidiar con problemas. Nada divertido, es todo un reto. Y, pues, no sé, siento que hoy en día muchos jóvenes, pues, están muy consentidos y realmente, pues, sobre todo aquí en Estados Unidos veo gente que, pues, no se tiene que molestar con problemas de adultos, aún siendo ya un adulto, pues, casi treintón. Que, pues, de cierta manera, yo pienso que cuando eso sucede, que le resuelves la vida a los jóvenes de esa manera y les permites que sigan siendo inmaduros, pues, es un error muy grave, porque, pues, en cualquier momento uno como adulto se puede morir, dejas a tus hijos completamente inútiles. Yo eso es lo que veo en estos chicos que conozco personalmente. Digo, ¿qué van a hacer el día que sus padres sí, sus padres tienen casa propia y todo, pero el hijo no sabe lidiar con dinero, no sabe administrarse, no sabe nada? ¿Y qué va a ocurrir el día de mañana? Que si sus padres, pues, fallecen, le han facilitado tanto la vida que se va a ahogar en el mar de problemas, porque no lo han dejado empezar a lidiar con los problemas de la vida, tomar decisiones, enfrentarse solo a la vida. Por eso pienso que es importante que, pues, obviamente no es ideal que te pongan a tan temprana edad en medio de problemas y que tengas que tomar decisiones, ¿verdad? No es lo ideal,
pero 1000 veces, pues prefiero haber sido una persona que aprendí a lidiar con problemas a temprana edad, a ser una persona que tuviera 30 años y todavía estoy bajo el cobijo de mis padres y soy una persona que no sé lidiar con la vida, ¿no? Eso es lo que pensé el día de hoy. Dije, no cabe duda que amé a mis padres mucho, pero pues sí hubo cosas que podría yo haber, pues, evitado si se hubiera podido, pero ni hablar. Pues la vida es como es, uno tiene que enfrentarse a la vida con lo que te manda. Y pues gracias a todas esas experiencias soy la persona que ven ahorita. Que pues agarro el toro por los cuernos, lidio con los problemas, aunque sean difíciles, y la vida sigue. Haciéndole frente es la única manera que uno puede, pues, si uno toma decisiones, enfrenta los problemas, pues es la única manera realmente de vivir plenamente, de que nadie más resuelva tus problemas. Tus problemas son tu responsabilidad, afrontarlos y resolverlos. Así que en eso pensaba hoy. Gracias por estar aquí. Tengan un excelente día. Aquí está un poco nublado. Tenemos calor, luego frío, pero así es. Tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video.